Hoy te tenemos una pregunta sobre el podcasting. ¿Sí? Si tú estás aquí, estás escuchando, quiero que me conteste cuán largo debe ser su podcast. Y recuerde que cuando hablamos de podcast aquí, estamos hablando del episodio de su podcast, porque hay una diferencia entre el podcast y sus episodios. Les cuento que Escuela del Podcast es como mi podcast personal, Potencial Millonario, donde no tenemos temporadas. Entonces seguimos y seguimos y seguimos y seguimos semana tras semana. ¿Y qué ocurre con esto? Que eso es la duración de un podcast. También un podcast puede ser, como le dije, donde usted puede hacer ciertos episodios, 15 episodios, y decirle a su público, mire, me voy a tomar unas vacacioncitas muy merecidas, regresamos en 2 meses. No se los pierdan, que esto no se ha acabado. Pero cuando hablamos de cuán largo debe de ser un episodio, ahí es donde entramos en la materia de hoy. Nos encontramos con el host de su programa. Adivine quién. Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Estoy muy bien, Félix. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen. Es un placer tenerlos aquí en la Escuela del Podcast. Efectivamente, el tiempo, al parecer, sí importa. Debe ser largo, debe ser corto. En la Escuela del Podcast nosotros hicimos una decisión consensuada, bien pensada, de que el episodio que nosotros produjéramos no debería ser largo, debería ser lo más conciso, lo más breve posible, en el sentido en que utilizáramos este espacio para poder contestar las preguntas más populares, por así decirlo, que existen alrededor del quehacer del podcast. Y eso, por lo general, nos conduce a hablar de un tópico, el cual tratamos de dorar lo más que se puede hasta que nos lo podemos consumir. ¿Y eso qué significa? Que nuestros episodios nunca han tenido más de 40 minutos, si mal no recuerdo, nunca hemos alcanzado la hora, pero sí hemos tratado de darle todo lo que se puede de contestación a las preguntas. Y es que ahí nos movemos en 3 mundos en cuanto a cuánto debe durar un podcast. Hay gente que piensa que los podcasts deben durar más o menos una media hora. Hay gente que dice que deben durar más de 2 horas. Y hay gente que dice que debe durar lo que tiene que durar. Nosotros estamos en el medio y pensamos que el podcast debe durar lo que la información te dé para poder durar. ¿Qué dices de eso, Félix? ¿Dónde estás tú? Bueno, tú sabes que nosotros también limitamos a 30 minutos a propósito. Han habido estudios que dicen que aquí, por lo menos en los Estados Unidos, Diego se encuentra en México y en otros países a lo mejor no es igual, pero los estudios se han hecho aquí, en esta gran nación, donde la persona que sale hacia el trabajo por la mañana o regresa del trabajo, esta es la oportunidad que toman para poder escuchar podcast, ¿no? Hay otras personas que hacen ejercicio y hay otras personas que cocinan. Pero si usted piensa cuánto te toma promedio cocinar o cuánto te toma promedio estar en la trotadora o cuánto te toma promedio ir y venir al trabajo. Y digo promedio porque no todos somos iguales. Diego tiene que cruzar la frontera todos los días y hay veces que ese commute se le puede tardar un poquito más que lo normal, ¿no? Pero estamos hablando, por lo general, estamos hablando de unos 18 a 21 o 23 minutos. Nosotros nos quedamos con 30 porque esperamos que usted pueda darle fast forward a la entrada, entrar al tema con nosotros y salir de nosotros lo antes posible aprendiendo algo nuevo. Y si usted nunca había escuchado esto del estudio que se hizo, por lo menos ahora sabemos por qué se habla de 18 a 21, 23 minutos. Ahora, con eso dicho,
Tengo un amigo que se llama Glenn Herbert, que tiene un network de podcasting sobre caballos. Tiene más de 40 podcasts sobre el tema de los caballos. Y no lo hace él todo, él lo hace con otras personas, pero él dice que usted, según Glenn, y le dicen Glenn the Geek, según Glenn, él dice que usted puede hacer el programa después que usted no aburra al escucha. Después que usted no aburra al escucha. Es interesante, ¿no? Sí hemos tenido, o sabemos que existen. Sí sabemos que existen programas que duran hora y media, especialmente en Latinoamérica y en España. Hay ese tipo de programa que dura ese tiempo. En los Estados Unidos hay 2 o 3 que son así, especialmente el famosísimo que cobró 200 millones de dólares por irse con Spotify, que es la casa matriz de Anchor, para ustedes que conocen todo esto. Y por cierto, que en la escuela de podcast nos escuchan mucho a través de Spotify. ¿Por qué? Porque nos escuchan en Latinoamérica y por todos otros lados. Pero con eso dicho, nosotros tratamos de mantener el programa a unos 30 minutos o menos. Y si le podemos dar 15 y el programa está bien condensado, bien hecho, mucho mejor. Ahora, cuando se viene el audio, ahí nosotros le quitamos toda esta charlatanería que yo tengo antes de comenzar un programa, o sea, de entrar al tema. Ya comenzamos el programa, pero antes de entrar al tema, hay veces que yo le estoy hablando de mi familia, de mis viajes, del equipo que no nos trabaja, de la frustración que he tenido con cosas, y me trepo en tribuna porque leo cosas en el internet que digo, wow, esto no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Y Diego se sienta ahí pensando, cuando este tipo se baje a la tribuna, yo le caigo el tema, ¿no? Y hay veces que no hemos tardado 15 minutos para ese tema. Pero eso, cuando hacemos el podcast en audio, porque esto es la grabación de Escuela del Podcast en video o en vivo. Entonces, nosotros lo hacemos y hablamos de muchas otras cosas, pero para la persona que está escuchando, que no tiene mucho tiempo, nosotros editamos a lo más básico, a la información necesaria, el tema. Mira, ahí mencionaste un par de cosas que es importante conocerlas. La historia que yo conocía acerca de por qué los podcasts duraban lo que duraban, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No sé si recuerdas los primeros podcasts que empezaste a escuchar. Yo sí, yo recuerdo que escuchaba un podcast en español que era producido en España que duraba más o menos 2 horas y media. Esos episodios yo siempre me los terminaba consumiendo por precisamente lo otro que decías, que no eran aburridos, eran muy entretenidos. Y entonces aquí viene una cosa que es muy importante. Cuando tu contenido es llamativo, no importa si son 5 minutos o si son 20 horas, la gente los va a consumir y posiblemente no los consuma de un trancazo, de un golpe. ¿Por qué? Porque decía Félix, en muchos sentidos el podcast fue construido para ser un acompañamiento. Por eso se llama así podcast, porque es una transmisión encapsulada para poder ser llevada consigo con una persona. En muchos de los casos, el podcast está pensado para hacer commute. Por eso es tan popular en lugares como la frontera o en lugares como Nueva York o en los lugares más concurridos de nuestras ciudades, porque son compañías que nosotros vamos desarrollando una relación con ellas porque no tenemos nada más que hacer. Estamos en el carro ahí esperando a que avance un par de centímetros el de adelante para poder movernos. Dicho esto, se supone que en promedio el commute de una persona en una ciudad más o menos normal, como las nuestras, dura unos 40 minutos, de 40 a 1 hora. Por eso la mayor cantidad de podcasts se fijaron en eso y dijeron, bueno, esta es la duración promedio que hay. Pero a medida que fue evolucionando el podcast,
se fueron desarrollando otros formatos. Hay formatos de entrevista que no deben durar más de lo que deben durar y hay formatos muy pequeños como, no me acuerdo justo ahora, pero recuerdo que había un podcast que duraba 5 minutos, 5 minutitos. Y también he escuchado un podcast que dura 1 minuto. Y es increíble porque sus episodios son rapidísimos. Y uno diría, pero ¿qué te puedes decir en 1 minuto? En realidad puedes decir mucho cuando tienes bien estructurado un guión y sabes exactamente a qué vas a ir. Si tienes las ideas claras, si tienes la locución perfecta, puedes ir directo al grano y vas a disfrutar mucho este audio. Ya me perdí, Félix. Ayúdame. Bueno, un ejemplo de lo que Diego está hablando es que Vía Podcast es un podcast de 3 minutos. Exacto. Y Vía Podcast te da todas las noticias del mundo del podcasting. Te lo da ahí en 3 minutos. Todo lo que está ocurriendo. No deja nada afuera. Cuando Diego habla del guión, el guión es muy importante. Bullet points son muy importantes, las notillas, ¿no? que uno pone son sumamente importantes porque el hecho con esto es que cuando uno tiene en mente lo que uno va a hablar y uno sabe de los puntos que uno va a decir, se hace mucho más fácil uno hacer el podcast. Y cuando hablamos del podcast, créanme que estamos hablando en general de ese episodio en específico. Que esté claro eso. Sabemos la diferencia entre un podcast y un episodio. Así que cuando se viene a todo esto, lo importante es saber de lo que vas a hablar, tener el tema agarrado, como decimos, mire, ¿por dónde Diego? ¿Por dónde? Por los cojones. Uy, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y después que usted tenga ese control, como hacemos con los bowls, los soltamos y nos caemos, del toro, ¿no? Así que eso es lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Después que nos caemos, nos levantamos. Y cuando digo nos caemos es que hay veces que tenemos problemas técnicos, hay issues que uno dice, wow, las cosas no están saliendo como queremos, hoy tenemos tanto. Eso se deja para otro día y uno no termina frustrado y enojado ni nada. Uno dice, lo dejo porque hoy la tecnología me ha traicionado. Entonces, ¿qué más tenemos sobre el tema? Bueno, eso que mencionaste es una clave. Uno tiene que tener ideas claras y precisas para poder decirlas. Lo segundo es que no hay que tener miedo de decir, alto, ya terminé, ya el tema ya no da para más. ¿Cómo puedes identificar que un tema ya lo consumiste y ya no tienes más para hablar sobre él? Por lo general, y esto lo aprendí siendo periodista, cuando uno ya ha sacado toda la información que necesita, sucede como una especie de boomerang. Las preguntas empiezan a repetirse, las ideas empiezan a repetirse. Cuando ya estés escuchando que te está repitiendo, entonces ahí ese es el momento en que hay que decir, basta, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, Diego, y han habido podcasts muy famosos que duran 2 y 3 horas y por años, ¿no? Y han pasado estos podcasts, estos episodios han pasado por años. No tan solo muchas veces son programas que, como de ficción, cuando uno tiene un programa de ficción, pues la mayoría de esos programas son una producción como de 1 hora. No sé si se han fijado los episodios, ¿no? Cuando es True Crimes, ellos varían. Hay veces que tienen mucha información sobre un crimen y si especialmente si es un crimen actual, un crimen que no ha llegado a su final. Entonces uno puede decir, ok, este programa puede durar hasta 2 horas porque tienen información nueva, tienen evidencia nueva, tienen documentos nuevos, tienen videos que te pueden hablar de estos videos, o ha salido un libro y tú quieres hacer un resumen del libro. Yo he visto resumen de libros en audio, desde el mismo libro, lo he visto 15 minutos,
y lo he visto de 54 minutos. Ayer, por cierto, yo estaba mirando un libro y cuando digo mirando, estaba viendo el resumen. Ya yo me he leído el libro varias veces, pero quería un resumen y es sobre el monje que vendió su Ferrari. Y yo me había olvidado que él sí fue un monje, pero él no fue un monje de crianza. Él era una persona que era un abogado y se decidió dejar la abogacía para ir a relajarse la mente. Y terminó en la India, donde conoció a alguien que se convirtió per se en monje y no se habla nada del Ferrari, ¿no? Entonces uno tiene que ver cuáles son los detalles que uno le va a dar a la persona dentro de su episodio que complete este retrato, que complete esta historia. Y por eso aquí en Escuela del Podcast, nosotros queremos ser lo más conciso posible. Lo hacemos en cuanto al video, lo hacemos lo largo que queremos, pero cuando se viene el audio, cuando editamos ese audio, todas las cosas que no son pertinentes se eliminan para que sea pertinente al tema de que la persona estuvo buscando. Y Diego, vamos a hablar en otro episodio sobre, usted sabe que el podcast te llega por los ojos. ¿Tú has escuchado eso, Diego? Es la primera vez. Y después vamos a hablar de eso. Eso lo hablamos en otro, es otro tema y no me quiero salir, pero escuche lo que acabo de decir. El podcast te llega por los ojos. Sí, seguramente ya creo que por dónde vas ya encontré la relación. Bueno, una última recomendación. Nosotros en la Escuela del Podcast hemos encontrado una fórmula que es la que siempre nosotros les compartimos a ustedes para que la puedan aplicar a sus emprendimientos. La mejor forma de ir al grano es respondiendo una pregunta en concreto por vez. Es lo que nosotros hacemos con nuestros shows. Cada uno de nuestros episodios busca un tema en específico, le da formato de pregunta. Por ejemplo, hoy, ¿cuánto tiempo debe durar un episodio de un podcast? Simple y sencillamente. Y a raíz de todo eso, vamos nosotros soltando la leche. En este episodio les hemos dado ya 2 recomendaciones. La tercera es que para poder ir al grano, formules una pregunta que quieres contestar. Y la respuesta va a ir saliendo solita y se va a terminar y vas a poder empacar e irte a hacer las cosas que tienes que hacer porque ya respondiste esa pregunta. La gran ventaja de hacer este tipo de episodios es que, por ejemplo, como Félix lo estaba mencionando ahora, puedes tener ideas que ahorita yo voy a apuntar y la próxima vez que nos veamos acá, posiblemente vayamos a estar hablando sobre por qué Félix piensa que los podcasts entran por la vista y no por los oídos. Que eso es algo muy interesante que ya me dejó intrigado. Pero ven, ahí ya se formuló una pregunta y ese va a ser nuestro próximo episodio posiblemente. Y Diego, te cuento que cuando se viene a esto de la duración del podcast, uno tiene que pensarlo muy bien antes de uno producir un podcast. Muchas personas comienzan un podcast y no tienen ni idea de lo que quieren hablar. Tienen un solo subject, ¿no? Del que quieren hablar, pero no se sientan y desarrollan 100 temas. 100 temas. Sentarse ahí y desarrollar 100 temas de las cosas que quiere hablar. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Y después, por eso es que viene el famoso pod fail, donde se desaparece el audio, el podcast, perdón, donde se desaparece el podcast. Y es porque es mucho trabajo pensar, hacer el research y buscar un tema para el día de hoy. Créame, en escueladelpodcast.com todos estos temas están disponibles para usted. Escueladelpodcast.com es gratis. Escúchame bien, los recursos básicos
para usted comenzar un podcast, para hacer un podcast muy bien hecho, están ahí para usted gratis. Lo que usted tiene que hacer es pasar por escueladelpodcast.com y se registra. No le vamos a pedir tarjeta de crédito, no le vamos a pedir chequera y menos le vamos a pedir su primer nacido. Como que fuéramos un culto. No. Pásense por la Escuela del Podcast, disfruten de los contenidos que nosotros creamos para ustedes y también apóyennos comprando los materiales que nosotros les estamos poniendo enfrente. ¿Qué materiales estoy hablando? Bueno, nosotros tenemos una pequeña tiendita donde hemos puesto, mediante links de afiliados, acceso a cada uno de los aparatos que nosotros utilizamos para poder realizar nuestro show. Son aparatos, artículos que nosotros hemos utilizado y que damos fe de que funcionan porque son con lo que nosotros trabajamos durante nuestros proyectos. Nada más decirles que también tenemos la página donde ustedes nos pueden invitar a un café, buymeacoffee.com/Escuela del Podcast, donde si ustedes consideran que nosotros estamos haciendo buen trabajo, pues nos pueden comprar un cafecito, nos lo tomamos, podemos también buscar un espacio para poder hablar y un día podemos concertar una cita para poder ayudarles con su podcast. Félix. Cuando se viene a esto de cómprenos un café, buy us a coffee now, si usted no quiere pagar premium, pero está en la parte gratis y usted le está sacando valor a eso gratis, nosotros sí te pedimos que nos compre un café. ¿Por qué? Porque podemos crear más contenidos, hacer mejores cosas, invertir un poco más de tiempo, no tan solo con usted, pero con la gente que van llegando, que van aprendiendo, que quieren mejorar su podcast. Muy bien. Y ya con eso dicho, gracias por haber estado aquí un episodio más. Nos vemos la próxima semana y esto se va a controlar en segundos porque viene nuestra despedida. Bye.